Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo Rudnik de Bicepsi te trae la realidad caliente de nuestro país. Durante esta semana voy a tomar dos hechos importantes que sucedieron. El día viernes, el ministro Massa hizo una conferencia de prensa donde anunció al cierre de la vigencia del dólar soja una entrada de aproximadamente entre 7 y 8 mil millones de dólares al país a partir de que los señores del campo que tenían acobachado millones de toneladas de soja en sus silobolsas, las liquidaron, las vendieron al exterior a partir de que consiguieron el beneficio que se les había otorgado. Junto con ese anuncio del ministro también estuvo que se vienen nuevas medidas para evitar de que esos ingresos salgan rápidamente del país. Esto implica un freno a las importaciones, se van a anunciar nuevas medidas que condicionan las importaciones, con lo cual se va a seguir produciendo la tendencia al freno de la economía, porque es sabido que para poder incrementar o sostener la producción nacional es indispensable sostener también un nivel de importaciones, ya que los insumos y la reposición de los equipos de capital son importados y se imponen condiciones para poder importar, para poder seguir importando. Obviamente se va a continuar la tendencia al freno de la economía, del desarrollo de la economía, que en el primer semestre fue importante. El tercer trimestre de este año, en el transcurso del tercer trimestre de este año, está mostrando un freno abrupto, y eso inevitablemente va a afectar al conjunto de la población, en particular a los sectores más vulnerables. El otro elemento de gran trascendencia que se anunció esta semana fue la publicación del INDEC respecto a los niveles de pobreza e indigencia, que para el primer semestre de este año llegó al 36,5% y en los niveles de pobreza, y de 8,8% en los niveles de indigencia. El gobierno festeja ese descenso de porcentaje respecto a el segundo semestre del año pasado, al primer y segundo semestre del año pasado, que estuvieron en el orden del 41% en el primer semestre del año pasado los niveles de pobreza, y el 37,3% en el segundo semestre, y ahora llega al 36,5%. Obviamente depende de la perspectiva con que se tome este número, si lo tomamos como un elemento positivo o no. Si lo comparamos con el segundo semestre del 2019, que fue el punto de partida, el punto cero que tenemos que considerar de que asumió este gobierno, la perspectiva no es muy halagüeña. En el segundo semestre del 2019, o sea, el momento que asumió este gobierno, después de 4 años de vigencia del gobierno de Mauricio Macri, en ese momento la pobreza era de 35,5% y la indigencia de 8%. Con lo cual, obviamente, estamos por encima, después de 3 años de gobierno, estamos por encima de esas cifras en ambos rubros, tanto en la pobreza, 35,5 en el 2019, 36,5 en el 2022, 36,5 en el 2022, y en cuanto a la indigencia, 8% en el segundo semestre del 2019 y 8,8% en el primer semestre de este año. Hay un sostenimiento en el medio, obviamente, de este gobierno, pandemia y guerra de por medio. La pobreza llegó al máximo del 42% en el segundo semestre del 2020, pleno periodo de pandemia, y al 10,7%
en el primer semestre del 2021. 10,7% de nuestra población en ese momento estaba por debajo de la indigencia, o sea, eran personas, un 10% de nuestra población que no tenía recursos suficientes para poder alimentarse adecuadamente. No hay mucho para festejar con la evolución de estas cifras. Lo que, si digamos lo pasamos en limpio, nos queda que en realidad durante este gobierno tanto la pobreza como la indigencia aumentaron, y esto se da en un momento que es de la medición del primer semestre de este año, después de haber pasado un periodo de 12 meses durante el año pasado que el crecimiento del Producto Bruto estuvo por encima del 10% o fue del 10% aproximadamente. La pobreza se mantuvo prácticamente en los mismos niveles que en el 2021 y la indigencia también más o menos se mantuvo en los mismos niveles, lo que significa que obviamente el excedente que se produjo, el Producto Bruto que se agregó, la torta que creció durante el último año y medio, todo el 2021 y primer semestre de este año, creció un 10% el año pasado y un 6% en este primer semestre. Obviamente se distribuyó de una manera más desigual aún de la que se venía distribuyendo en los años anteriores. Recordemos que este gobierno planteó desde el inicio, por boca del presidente Alberto Fernández y de todos sus principales voceros, de que este gobierno venía a resolver la pobreza y la indigencia del conjunto de nuestra población, y que ese era su objetivo principal, con aquellas consignas de: para este gobierno los primeros son los últimos. No se está verificando de que el accionar del gobierno efectivamente esté cumpliendo con su consigna. Toda la información del ISEPSI la podés tener en la página del ISEPSI, que es www.isepsi.org.ar, la primera con S y la segunda con C.